Egunon, buenos días. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta fantástica jornada. Hoy en día es evidente que vivimos tiempos muy acelerados en los cuales la inmediatez neoliberal nos roba prácticamente en nuestro día a día y nos imposibilita poder mantener tiempos sosegados en los cuales reflexionar sobre los grandes retos que tenemos como humanidad. Además, desde hace unos poquitos días, con esos resultados electorales que nos llegan de Estados Unidos, parece que este mundo, este planeta en el cual vivimos, es más sombrío y más oscuro. La mayoría social trabajadora, la de Navarra, la del conjunto del Estado español, la de Estados Unidos y la de cualquier parte del planeta, tiene grandes retos como colectividad y sobre todo tiene grandes retos que afrontar como colectividad. El cambio climático ya innegable. Estamos viendo las consecuencias de la dana que ha azotado al levante peninsular de nuestro país. La escala bélica a nivel mundial que está imposibilitando, o que está haciendo peligrar esa convivencia fraterna de los pueblos del mundo. La transición energética que ya está generando grandes cambios en nuestro sistema productivo y laboral. La vuelta de la austeridad económica que atenaza al conjunto de las instituciones públicas a la hora de poder realizar las políticas sociales públicas necesarias para garantizar una vida digna al conjunto de la ciudadanía. O la reacción mundial que vemos cómo avanza y que está haciendo peligrar los valores más elementales del sistema democrático, son consecuencias de un sistema capitalista injusto y depredador que prácticamente nos roba la esperanza, la ilusión y el futuro. Nos lo roba, por supuesto, al conjunto de la ciudadanía, pero sobre todo se lo roba al conjunto de la juventud en particular. Hoy, de manera sosegada, Izquierda Unida de Navarra, queremos mantener un encuentro para reflexionar con el sindicalismo de clase, con la universidad pública y también con la ciencia sociológica. Bienvenido Unai a Pamplona, gracias Joaquín, gracias María, gracias Ollane. Esperemos que con vuestras distintas reflexiones y con vuestros distintos análisis podamos plantear propuestas que nos den ese futuro de esperanza a los trabajadores y a las trabajadoras de Navarra y del conjunto del mundo. Nuestro Rafael Alberti solía decir que las palabras abren puertas sobre el mar. Hoy los hombres y mujeres de Izquierda Unida queremos que con vuestras reflexiones y que con vuestras propuestas se abra una puerta de esperanza a un futuro de esperanza. Nada más por mi parte, gracias, bienvenidos a todos, Milla Esquerra. Bueno, pues buenos días a todos. A mí me han pedido también que diga algunas palabras de bienvenida y yo voy a ser mucho más breve todavía porque la jornada se llamaba Juventud y Retos Sociales. Entonces, como me iba a dirigir a la juventud, casi he terminado. Eh, y yo creo que merece, o sea, nada, le dedico el tiempo a 2 minutos a esa pequeña reflexión. Eh, yo que comparto lo que ha dicho Carlos, que estamos en un sistema que él ha dicho nos roba todo, no sé, cuando menos es incómodo, ¿no? O sea, y la juventud que se le está robando todo eso, parece que no que conseguimos sintonizar. O sea, de alguna manera hay una dificultad. Estos días habréis visto en los medios el eslogan El pueblo salva al pueblo, totalmente cambiado en su sentido original, como haciendo una llamada a la desaparición del Estado y a la desaparición de la política y mucho más de las organizaciones. Y a mí me parece, o sea, me ha puesto los pelos de punta los que me quedan. Esa tergiversación de un mensaje histórico que tenía otro sentido y convertirlo en un llamamiento a eso, a la desaparición de la política. Esa idea que cada vez circula más de que los políticos son todos iguales, que la organización no tiene sentido y que de esto nos salvamos individualmente, cogiendo una pala, una escoba y ahí donde haya algo que barrer y que mover con esa pala. En este caso en Valencia, pero intentando generalizar como para hacer un llamamiento más global. No sé cómo vamos a darle la vuelta a eso. Espero que parte de los retos sociales y de lo que se pueda discutir en estas jornadas nos ayude a generar luz en esa pregunta. O sea, casi estoy poniendo una primera pregunta, pero esa pérdida de confianza en que la organización, en que como se tiene fuerza es precisamente organizándose
y organizándose alrededor de conjuntos de ideas, de organizaciones, porque para organizarse hace falta una organización, es que es casi sinónimo. Entonces, pretender que eso es parte del problema y no parte de la solución, pues a mí me parece que es una confusión importante, pero cala muchísimo. Y entonces también decíroslo aquí es como los curas que le echan la bronca a los fieles por los que no han venido a misa, ¿no? O sea, claro, que no tiene sentido que os cuente eso a los que sí que estáis aquí. Solo tiene un sentido, que es que cuando luego salgamos y en la cena de Navidad estemos con los hijos, los nietos, en fin, cuñados en general, pues tengamos más argumentario y a ver si los traemos no al lado oscuro, sino al lado claro, los sacamos del lado oscuro que es donde están. Entonces, pues esperemos que tengamos alguna solución en esta dirección y suficiente por mi parte. Muchísimas gracias por venir y por darme la oportunidad de decir estas tonterías, que espero que se hayan entretenido un minutillo. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya a todos y a todas. Lo primero, bueno, agradecer a Izquierda Unida de Navarra la invitación y la posibilidad en fin, de reflexionar de forma conjunta sobre una cuestión muy relevante como son los retos de la juventud trabajadora, desde la perspectiva de un sindicato de clase, ¿no? La verdad es que cuando María Eugenia se puso en contacto conmigo y me planteó la posibilidad de organizar este acto, claro, nadie podía prever que en esta semana pues se dieran los acontecimientos bueno, uno de los dos sí se podía prever. Me refiero a la victoria de Trump en Estados Unidos. Pero el más luctuoso, el más dramático, el de las inundaciones de Valencia y de otras partes de España, pues no era previsible y bueno, yo creo que nos ha mediatizado a todas y a todos. Y aprovechando algunas de las cosas que están pasando estos días, voy a plantear también algún tipo de reflexión al respecto de algunas cosas que estamos viendo y que yo creo que se pueden ligar de alguna manera con la problemática de la juventud. Lanzaros también un saludo de una persona que quería venir a hablar también de la juventud, porque lo conoce bien, Arturo Pérez Reverte, un gran especialista en analítica juvenil bipolar, ¿no? En fin, fuera bromas. Yo fui secretario de Juventud de Comisiones Obreras de Euskadi entre el año 2000 o 2001 y 2004. Y yo recuerdo cuando leíamos libros vinculados al empleo juvenil, a las políticas juveniles, fuimos llegando a lo largo de aquel mandato a la conclusión, no solo en la Secretaría de Euskadi, sino en otras secretarías de juventud, de que en general las políticas de empleo juvenil eran unas políticas que tenían bastantes riesgos, ¿no? Tenían bastantes riesgos porque en general partían de una premisa según la cual las políticas de inserción laboral de la gente joven tenían que darse en una lógica de deterioro de las garantías y de los derechos de la gente joven porque había problemas de empleabilidad. Y por tanto, para facilitar que se redujera la tasa de desempleo de los jóvenes, pues había que bonificar la contratación de las personas jóvenes cuando tenían un contrato indefinido. Había siempre una lógica de que para facilitar el acceso al empleo de los colectivos que estaban en situaciones de desigualdad en ese acceso al empleo, lo que había que hacer era un deterioro paulatino de las condiciones de igualdad y de garantías para acceder a ese puesto de trabajo, ¿no? Y esto intuíamos, yo creo que con bastante acierto, que era una especie de política de caballo de Troya. Es decir, que no se trataba solo de un deterioro temporal de las condiciones de trabajo de la gente joven, lo que yo en su día denominaba una especie de mili laboral, sino que era una forma de ir introduciendo una idea perversa según la cual la manera de incentivar el empleo y la actividad económica era deteriorar, pues eso,
las condiciones de estabilidad, las garantías, la igualdad en las cotizaciones sociales y este tipo de cosas, ¿no? E intuíamos, estoy hablando de hace ya más de 20 años, que esto a lo mejor quedaba bien en el sentido de que, oye, tenían todos los programas públicos, tenían un apartado de políticas de jóvenes, ese tipo de cosas, pero intuíamos que esa especie de caballo de Troya tenía como objetivo deteriorar el conjunto de las políticas laborales o de las políticas públicas respecto al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Esta era una primera reflexión que yo recordaba de entonces. Lo cierto es que pasado mucho tiempo, creo que la problemática de la juventud trabajadora en España tiene mucho que ver con las relaciones laborales, con el mundo del trabajo, pero tiene que ver sobre todo con las condiciones de emancipación en los que están las personas jóvenes, ¿no? Y tienen que ver también con un discurso que a mí ahora es de los que más me preocupa, con esta especie de confrontación intergeneracional que algunos quieren situar para evitar otros debates, ¿no? Lo estáis viendo, por ejemplo, de una forma clara, lo estamos viendo cada vez que se alude al tema de las pensiones. Es decir, se empieza a comparar la capacidad adquisitiva y la cuantía de las pensiones de las personas que acceden a la jubilación con los salarios medios de las personas que se incorporan a trabajar hasta los 30 o a los 35 años, ¿no? Y se busca una dinámica perversa. Y se dice, ¿cómo puede ser que las pensiones medias en España estén por encima de los salarios medios de las personas jóvenes? ¿Cuál es la conclusión a la que quieren llegar? Que hay un generoso sistema de pensiones que conviene recortar, o al menos conviene no revalorizar en función de cómo evolucionan los precios. Claro, es una conclusión absolutamente perversa, el tema de la confrontación intergeneracional. Fijaros también en qué términos se está dando todo lo que tiene que ver con las políticas de vivienda. Yo creo que ahora mismo la política pública que más puede hacer por la integración igualitaria de la juventud trabajadora en un país como España, en mi opinión, es garantizar un acceso en condiciones asumibles, en condiciones asequibles a la población joven. No es un problema estrictamente de juventud el tema de la vivienda, pero sí se focaliza y afecta particularmente a las personas jóvenes. Y aquí también se va a tratar de situar una cierta pugna intergeneracional. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que si la izquierda no afina bien con el diagnóstico se va a equivocar, ¿no? En España todavía la posesión, la persona, o sea, las entidades propietarias de las viviendas en España no son mayoritariamente grandes fondos de inversión o grandes empresas multipropietarias. Cada vez se están haciendo con más parque de viviendas. Y los nuevos usos de vivienda, a través de la economía de plataforma, de las viviendas, de los pisos vacacionales, de los pisos de temporada, cada vez van cobrando más peso en el conjunto de quién tiene casas en España, quién tiene casas en propiedad. Pero la vivienda en España sigue estando muy vinculada a un ahorro de inversión, a una concepción del ahorro de inversión que en parte han tenido hasta las propias clases trabajadoras. ¿Por qué? Porque la política de vivienda que se ha impulsado en nuestro país en las últimas 6 décadas ha ido encaminada a eso. En España, desde el franquismo hasta todos los años de la democracia, se ha impulsado la propiedad en la vivienda y se han impulsado políticas públicas destinadas a mantener artificialmente altos los precios de la vivienda. En España nos hemos gastado 140.000 millones de euros a través de exoneraciones y de bonificaciones fiscales, esas que todos nos han hecho que la renta nos saliera a devolver mientras pagábamos una hipoteca, que nos alegraba mucho que nos redujera eso, pero que en el fondo contribuyeron a hinchar los precios de la vivienda. De la misma manera que la política temeraria que hicieron las entidades financieras de concesión sin límites o casi sin límites de hipotecas, de créditos hipotecarios, sirvieron para hinchar artificialmente un precio de un bien que se entendía no como para cubrir una necesidad social, sino como un bien, no le voy a llamar ni de especulación, como un bien de ahorro, de inversión, de complemento potencial a la jubilación, llegado el caso si las cosas venían mal dadas, o de herencia a mis hijos y a mis hijas. Y esto no ha calado solo en una élite económica, no sé qué, esto ha calado en buena parte de la población que en cuanto ha podido ahorrar 3 duros, los ha destinado a comprar una vivienda porque no había nada más seguro en España, se decía, que invertir en ladrillo.
Si no hacemos bien el diagnóstico, mal vamos a acertar con las políticas que hay que hacer sobre ese diagnóstico. Y por tanto, en la política de vivienda no va a haber soluciones mágicas. No va a haber una solución. No vale con topar los precios de los alquileres. Y yo creo que hay que toparlos. Y yo creo que hay que declarar zonas tensionadas. Hay que buscar, y hoy en día se puede hacer, que en ningún barrio, en ninguna ciudad, en ningún pueblo, cuando el porcentaje de acceso a una vivienda pagando un alquiler supere no sé qué umbral de renta, el 30 al 35%, se topen temporalmente esos alquileres. Yo creo que hay que hacerlo, quiero dejar claro. Pero eso tiene efectos múltiples, ¿eh? Entre otros, que una parte de esas viviendas se van a dejar de alquilar y se van a llevar a la compraventa o se van a llevar a otros usos si no se regulan esos otros usos, por ejemplo, de la vivienda turística o de la vivienda de temporada. Claro, hay que hacerlo todo y todo a la vez. Hay que sacar vivienda que está vacía para ponerla a disposición de la gente joven. Y esto se puede hacer desde políticas fiscales de recargar el IBI o recargar los impuestos en las políticas de las viviendas vacías, pero se puede hacer también mediante políticas públicas que, por ejemplo, garanticen un precio social al propietario que ponga su casa, su vivienda a disposición de una entidad pública que te garantice el cobro del alquiler, el estado de la vivienda y un precio social para el inquilino. ¿Hay que construir vivienda? Pues seguramente hay que construir vivienda. Pero hay que tener cuidado cómo se construye vivienda, cuánta vivienda se construye y dónde se construye la vivienda. Y la vivienda que se construya a precios sociales tiene que ser siempre a precios sociales. No puede luego desclasificarse, porque España podría tener un parque de 2-3 millones de viviendas públicas si no se hubiera desclasificado. Y todo esto hay que hacerlo a la vez, pero dar retornos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y esto es fundamental para permitir a la juventud trabajadora que se emancipe en condiciones de dignidad. Esto hay que ligarlo al empleo. Hemos avanzado bastante en términos de mejora de las condiciones de empleo de las personas jóvenes. Lo que pasa es que queda muchísimo por hacer. Y hemos roto algunos de los mantras a los que yo me hacía referencia cuando hablaba de las políticas de juventud hace 24 años, cuando se decía para reducir la tasa de paro juvenil hay que deteriorar las condiciones de trabajo de los jóvenes. No se decía así, pero en el fondo esa era la consecuencia de las políticas laborales respecto a la gente joven, ¿no? Fijaros que con la reforma laboral se ha reducido a la mitad la tasa de temporalidad en España. Con la subida del salario mínimo interprofesional se ha subido más del 50% salarios mínimos que afectan al conjunto de la población, pero particularmente a las personas jóvenes. La afectación es mayor en los segmentos de edad menor, y el efecto de todo esto ha sido una mejora en los niveles de contratación en contra de lo que se nos decía. ¿Es suficiente todo esto? Evidentemente no. Entre otras cosas porque buena parte de ese incremento salarial se lo ha comido la inflación, porque hasta en eso hemos tenido la mala suerte de tener un episodio de inflación como no conocíamos desde los años 70, ¿no? Pero el incremento de los salarios nominales de la población trabajadora y de la población joven en España en estos últimos años ha sido muy relevante. Esto también hay que decirlo. Otra cosa es que una parte muy importante se lo ha comido la inflación. Esto también es verdad, con lo cual la subida de los salarios reales es menor de la que podía haber sido. Pero el caso es que, siendo todo eso así, la creación de empleo no tiene precedente en nuestro país. Y yo creo que esto también hay que ponerlo en valor, ¿no? Bueno, yo tampoco voy a decir muchas más cosas de política sobre jóvenes, porque luego creo que podremos hablar seguramente desde más planos sociológicos, o si se quiere hasta más planos antropológicos, ¿no? Pero yo quería decir sobre algunas otras cosas que tienen que ver con esto. Yo quería hacer algunas reflexiones más, ¿no? Primero, yo creo que estamos en un momento en el que estamos atravesando lo que yo llamo una paradoja de época que yo ni siquiera me esperaba, ¿no? Fijaros las elecciones de Estados Unidos, ¿en qué momento se dan, ¿no? Alguien dirá, bueno, lo que está pasando con la emergencia de la extrema derecha es consecuencia del deterioro sin parangón de los servicios públicos, de las condiciones de trabajo de la gente, de las condiciones de estabilidad y seguridad de la gente, de que no funciona nada. Y yo os digo, eso no es así. En los últimos 4 o 5 años, en España, en Europa y en el mundo, se han acometido las políticas de distribución de renta más importantes
de las últimas 2-3 décadas sin ningún género de dudas. La protección de la gente desde la pandemia hasta aquí es diametralmente distinta a las políticas que se acometieron, por ejemplo, después de la crisis del año 2008 y de la crisis de deuda del año 2010. Y esto no es discutible, esto se puede demostrar con números. La gran paradoja de época que estamos viviendo es que simplemente con hacer la comparación de qué pasó en el mundo entre el año 2008, 2010 y posteriores, con lo que ha pasado en el año 2020 y posteriores, las políticas son antitéticas, son diametralmente distintas, políticas de recorte, políticas de devaluación salarial, tasas de paro brutales hace poco más de una década, recortes ahí sí fuertes de servicios públicos, deterioro del cuadro de derechos laborales, pérdida de vigencia de la negociación colectiva. Todo esto ha ocurrido hace apenas una década, poco más de una década. En los últimos años se han hecho políticas bien distintas. No son políticas revolucionarias. No son políticas que se hayan adoptado en España solo porque había un gobierno progresista y porque ha habido acuerdos sociales de mucho carácter. Son políticas que se han ubicado en la centralidad de las políticas de Europa. Y se han hecho por salvaguardar el propio proyecto de la Unión Europea, porque si no esto petaba. Y se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos también, en buena parte, con un gobierno de un señor que en términos europeos sería de centro derecha, como era Biden, pero en términos norteamericanos le llaman hasta socialista y casi marxista, pero que hizo una política de recuperación salarial bastante intensa, de inversión pública bastante intensa e incluso de relocalización productiva bastante intensa. Y no os cuento lo que se ha hecho en España, donde he hablado de la reforma laboral, he hablado del salario mínimo interprofesional, he hablado de la revalorización de las pensiones, he hablado de políticas de ERTEs que han salvado 3 millones y pico de puestos de trabajo, 500.000 de empresas. Esto se ha hecho. Y han permitido algo muy importante, mayor cohesión social en crisis consecutivas que no habíamos conocido en periodos de paz, yo creo que nunca. La secuencia pandemia, crisis provocada por la pandemia, luego inflación producto de la guerra de Ucrania, cortes en las cadenas de suministro, inestabilidad en los mercados, no los financieros, sino en los mercados reales. Es decir, todo esto ha pasado en 4 años. Una respuesta infinitamente más protectora del Estado, y la gran paradoja es que en esta situación nos encontramos con el mayor riesgo reaccionario en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Ese es el análisis, en mi opinión. Claro, la cuestión es qué está pasando para que, recuperando un cierto paradigma socialdemócrata, si se me apura, si se me permite esa expresión, del año 20 hacia aquí, la respuesta económica, mediática, pero también social y electoral en buena parte, amenace a los propios sistemas democráticos y de valores cívicos construidos en los últimos 30 o 40 años, que eso es lo que supone el trumpismo, el bolsonarismo, el orbanismo o si entra aquí a gobernar la extrema derecha. Pues yo creo que ahí nos tenemos que situar algunas preguntas, ¿no? Ligo esta reflexión con otra que apuntaba bien el compañero en su intervención. Y hablaba yo del parado este del Pérez Reverte y en las cosas que dice de la gente joven. La gente joven es individualista, es hedonista, no tiene concepto de comunidad, vive instalada en el narcisismo, mirándose el ombligo, no piensa en el de al lado. Llega esta barbaridad que ha ocurrido en Valencia y miles de personas jóvenes salen a la calle a limpiar una hecatombe como la que están viviendo, con cientos o con miles de coches en las calles, con las casas destrozadas, con las infraestructuras rotas, con los puentes caídos, y allí van con escobones, con palas o con sus manos, seguramente a no poder hacer nada demasiado útil, pero con una voluntad enorme de ayudar. Y dices, alguien que hace eso no es un individualista hedonista que no tiene sentido de comunidad. Está ayudando a su comunidad.
está ayudando a su alteridad, está ayudando a personas que considera que forman parte, entendedme lo que digo, de su familia, pero de una forma voluntarista y desorganizada. Y además con un riesgo enorme de que la frustración y el malestar de no poder ayudar y no verse ayudados por la institución, por el Estado, conduzca todo ese movimiento de solidaridad a un movimiento antipolítico que cuestione precisamente la necesidad de tener servicios de emergencia, servicios públicos de atención civil, servicios sanitarios, servicios de infraestructuras bien dotados, ¿no? Otra enorme paradoja. Y estas personas seguramente no se sienten particularmente vinculadas ni a un partido, ni a un sindicato, ni a una institución, ni están organizadas en nada. Y donde están viviendo hasta hace una semana estas personas con absoluta normalidad, gobierna alguien que ha puesto de vicepresidente a un torero y que ha metido la atención sanitaria cuando salió la extrema derecha del gobierno. O sea, se mete toda la política de atención de emergencias en una zona que tiene cientos de miles de personas viviendo en zonas inundables, a personas que niegan que haya un cambio climático, que niegan que haya un calentamiento global y que niegan, por tanto, que esto genere un riesgo enorme de que pasen cosas como la que están pasando. Dicen que eso es mentira. Dicen que es mentira porque les interesa decir que es mentira para poder seguir desarrollando políticas, por ejemplo, de urbanismo criminal, que es lo que hay detrás también de muchas de las cosas que pasan, ¿no? O sea, fijaros el montón de paradojas que se van dando, ¿no? Y yo creo que la gente joven y cómo se configura la opinión general del mundo de la gente joven nos lleva al otro gran elemento de reflexión que a mí esta semana me ha surgido, ¿no? Y es un debate sobre la mediatización actual en la que vivimos las sociedades. Se habló hace 10 años, 12, 14, se habló mucho de la crisis de los sistemas de mediación democrático, de las instituciones, de los partidos, de los sindicatos, de los medios de comunicación, y se metió todo en un mismo saco, ¿no? Pero yo me quiero quedar con esta última crisis, con la de los medios de comunicación. Porque, fijaros, en la última semana no creo que me quede corto, o igual me quedo corto, quiero decir, si digo que el 95% de la información que se ha manejado desde que pasó lo que pasó en Valencia es mentira. Radicalmente mentira, no un poquito mentira, no es una forma de opinar, no es si tuviste que avisar 10 minutos antes, no, es mentira. Y son mentiras criminales. Yo creo que este tema hay que abordarlo con mucha seriedad, ¿no? Vivimos en sociedades absolutamente mediatizadas, donde la dificultad de comprender un mundo diverso hace que la percepción que tenemos de la realidad tenga, como ha tenido toda la vida, elementos de mediatización que hoy en día ya no son por espacios, digamos, que ejerzan autoritas, ya no hay un cura que diga universalmente lo que es bueno o malo, pero ojo, ya no hay un medio de comunicación que razonablemente sitúe la prioridad de las noticias, donde lo que dice un medio de comunicación seguramente tiene una opinión y tiene una ideología, y eso no pasa nada y está bien. Pero, hombre, se supone que es verdad, dentro de lo variable que puede ser la verdad, y donde hay una cierta jerarquización de la importancia de los problemas y las cosas se mueven en la lógica, en el silogismo, en que determinadas premisas conducen a una conclusión, que es un poco como hemos construido nuestras identidades y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Esto, en mi opinión, está quebrando de forma radical en este tiempo. En este tiempo la información llega de una manera absolutamente incontrastable e incontrastada, apela a miedos, es capaz de dibujarle un traje a cada uno sobre sus miedos y es capaz de crear una realidad virtual y paralela. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, el otro día, si a Pedro Sánchez puede, le matan en Valencia. Le matan, no estoy hablando metafóricamente.
Alguna gente, si puede, lo lincha. ¿Y por qué lo lincha? Porque se ha hecho toda una construcción alternativa a lo que está pasando en España en los últimos 4 años, que si salimos las personas que estamos aquí en esta sala y entran otras personas, hablan de otro país y hablan de otra realidad. Y hablan de otro país y otra realidad no desde la conciencia de que están mintiendo, sino desde la pura convicción de que eso es así. La gente que ha votado a Trump sigue pensando que le robaron las elecciones hace 4 años y se va a morir pensando que le robaron las elecciones, aunque Trump, cuando termine su vida política, acabe diciendo no me robaron las elecciones y fue una estrategia para darle cancha al de los búfalos. Aunque lo diga, la gente se ha construido una idea distinta de la que no se va a mover. Hoy la comunicación reticular, supuestamente más democrática, se ha convertido en una generación de ecosistemas que no interlocutan, que no interactúan y donde cada uno construye una realidad diametralmente distinta. Y esto es un cambio de paradigma absoluto con lo que hemos conocido. Y yo creo que no se explica todo esto, o sea, no se explica esa paradoja de época a la que yo hacía referencia sin entender este tipo de cosas, ¿no? Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto con un sindicato? O con este que se supone que es el secretario general de Comisiones Obreras y vendrá a hablar algo de sindicalismo y hablar algo de trabajo y todo esto, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver bastante. Porque a la hora de situar, claro, él decía, bueno, pues darnos la solución, pues esto va a estar difícil dar la solución, ¿no? Porque si la tuviera, ya te digo yo, que la explicaba y la patentaba. No hay una solución, pero yo creo que sí hay que situar algunos elementos de interés, ¿no? O sea, de propuesta y de acción. Yo creo que es fundamental en este momento reconstruir políticamente el concepto de comunidad. Pero creo que es importante reconstruir políticamente el concepto de comunidad partiendo de que yo creo que el concepto de comunidad existe. Lo que pasa es que está en disputa. No hay nadie que ahora mismo genere más identidad comunitaria que las derechas y las extremas derechas, porque están siendo capaces de ubicar elementos de emocionalidad y de vínculo colectivo en base a enclaves reaccionarios. Enclaves reaccionarios. Hoy en día, la disputa, hace 10 años era una disputa destituyente, de impugnación a los espacios de mediación existentes producto de las épocas de las sociedades fordistas, postfordistas y de los acuerdos sociales de después de la Segunda Guerra Mundial. En mi opinión, esto es discutible y seguro que se puede debatir al respecto, aquel momento destituyente está siendo sustituido, ha sido sustituido por una pugna por buscar espacios de seguridad. ¿Qué espacios de seguridad? Y aquí viene la gran pugna política del momento. Yo creo que los espacios de seguridad pueden ser dos. Los que gestiona la derecha y la extrema derecha, el nuevo populismo de extrema derecha, que viene a decir que ante las incertidumbres de época, lo que hemos pasado en los últimos años es de traca, ¿eh? Es decir, si tú agarras del año 2010 para aquí y haces esa secuencia de crisis, ojo, personas que han visto deterioradas sus condiciones materiales hay bastantes, pero con personas que han visto deterioradas sus expectativas de vida hay la hostia. Claro, esto en las expectativas de vida es como todo, depende de las que te hubieran contado. Pero a efectos subjetivos es mucho más importante eso que otras cosas. Hay una pérdida de expectativas de vida de una buena parte de la población. Pero es que además ha cambiado todo lo demás en una velocidad que creo que no hemos conocido, yo me atrevería a decir que nunca. ¿Qué es todo lo demás? Han cambiado los roles de género de una forma bestial. Y compañeros y compañeras, desde organizaciones feministas, que estamos absolutamente implicadas con los derechos de las mujeres, con los derechos de igualdad, que creo que es el mayor avance social que ha tenido España en los últimos 40 años y que hay que ponerlo en el frontispicio de la mejora del mundo, o sea, de la democracia incluso. Tenemos que ser conscientes que el cambio en las relaciones de género, en las relaciones entre hombres y mujeres, genera unas reacciones ocultas enormes, porque está cuestionando elementos de identidad privada de las personas y se refleja en los resultados electorales. Yo estoy convencido que el motor de arranque, la pista que encendió
la irrupción de la extrema derecha autónoma en España con la irrupción de Vox fue el procés catalán. Cuando la gente se identificó con las banderitas en los balcones y esto. Pero la gasolina que ha tenido ese motor, que arrancó con esa chispa, en gran parte es la rebelión de una parte sustancial de los hombres que, lo digamos o no lo digamos, estamos acojonados ante el elemento de empoderamiento de las mujeres y hay que analizar correctamente esta realidad para poderlo hacer frente. Y no se trata de decir si se ha corrido mucho, se ha corrido poco, si se ha ido muy para allá o se ha ido muy... Yo no me sitúo ahí, yo no creo que se haya ido muy para allá, todo lo contrario. Pero hay que ser conscientes de que ese malestar, y más que ese malestar, esa inseguridad, flota en muchísimas personas en nuestro país y en todos los países. Y hablo de las mujeres porque me parece el elemento más relevante de lo que ha ocurrido. Pero hablo con la libertad afectivo-sexual, hablo con la diversidad racial que se ha instalado en las sociedades. Hay elementos de miedo y de rechazo a la nueva composición étnica de sociedades, de barrios o de comarcas enteras que han cambiado en los últimos años. Y esto hay que interpretarlo, hay que saber que esto es así. Y han ocurrido otras cosas que aparentemente no tienen nada que ver con esto, pero que en mi opinión sí tienen mucho que ver. La brecha digital. La brecha digital. Vosotros lo sabéis igual que yo, vamos. Pero lo que supone para una parte de la población el hecho de que para dirigirse a la administración pública o a su banco o a su sobrina tenga que recurrir a sistemas en los que apenas sabe moverse, con una brecha digital alucinante, donde personas que estamos todo el día con este chisme tenemos problemas para hacer gestiones, porque yo determinadas gestiones que me vuelvo picha y soy incapaz de hacerlas. Imaginaros esa España más ruralizada, más rural, esa España vaciada, esa España que tiene una percepción de que ha perdido los carriles de modernidad de la sociedad, que se centra en Madrid, en Barcelona, en no sé dónde. Todas esas incertidumbres, malestares, sensaciones de cambio de época, sensaciones de no adaptarme a los procesos de modernización, están generando una necesidad de seguridades, de certezas, de cierto mástil más o menos fijo en el barco, ¿no? Y la pugna es sobre qué parámetros se establecen esas seguridades. Y la extrema derecha lo tiene claro. Hay que recuperar los viejos espacios de seguridad, los viejos enclaves securitarios, expresados como una recuperación de las viejas jerarquías, que por otro lado es lo que ha sido siempre el fascismo. Adaptado a cada tiempo, el fascismo italiano es una reacción contra el sindicalismo agrario y el avance de tal. En la República Española lo mismo, de la reacción española ante el proceso democrático, de cuestionamiento del papel de la Iglesia en la educación, de los terratenientes, todo lo demás. En el nazismo, 3/4 partes de lo mismo respecto a un proceso de hiperinflación, donde la gente busca viejas referencias en... Siempre ha sido, ahora es adaptado a la realidad del siglo XXI. Esos espacios de certeza que te llevan a, en el fondo, añorar la vieja jerarquía entre el rol del hombre con la mujer, del que manda con el que obedece, del jefe con el trabajador. Evidentemente, de buscar una cierta homogeneidad racial, porque valle, ¿qué verde era mi valle cuando todos éramos blancos y más o menos nos entendíamos todos? Luego todo es mentira. No era un país más seguro, todo es mentira. Pero tiene un efecto tractor muy potente a la hora de movilizar y de generar identidades reaccionarias en este caso. Y frente a esto, ¿cómo situar? Pues yo creo que hay dos elementos o tres de situación de alternativas, ¿no? Uno, tiene que ver con la reconstrucción de vínculos sociales a través de un contrato social. Y esto no va solo de recuperar las citas en tiempo con el médico o una escuela pública de calidad, que también, sanidad, educación, tiene que ver con un contrato social que se tiene que reformular. Porque parte de las nuevas demandas de seguridad de la gente, y aquí el factor de edad yo creo que es muy importante, tienen que ver con algunas de las contingencias que no se cubrían en el contrato social del siglo XX. ¿Por qué? Porque afortunadamente una persona joven va menos al médico que una persona mayor. Lo digo yo, que me he tirado años sin conocer a médicos de cabecera y últimamente no pasan 2 meses sin tener alguna mierda y tener que ir a algún médico. Es decir, hay un momento en el que evidentemente los servicios sanitarios, pero en general una persona joven no está suspirando por una calidad sanitaria como una persona más mayor.
¿Cuáles son las preocupaciones de la población hoy? Pues tiene mucho que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso a una formación permanente, a no perder ninguna brecha de conocimiento. Es decir, una reconstrucción de un contrato social pensando en cuáles son las certezas que demanda la gente en el siglo XXI, que son parecidas a las que demandaban el XX, pero con unas cuantas connotaciones que conviene analizar, ¿no? Alguien dirá, eso ya me lo sé y eso no funciona porque los países donde primero ha irrumpido la extrema derecha muchas veces son los países donde había un mejor contrato social. Y tiene razón. Porque esto es una parte del problema, pero yo creo que no es todo el problema. Yo creo que la recuperación del contrato social se tiene que vincular a una vertebración social. Y esto hoy en día en el mundo, o en el mundo occidental al menos, solo lo hace ya el movimiento sindical, por desgracia, y deficitariamente, es decir, con márgenes de mejora. Pero todavía la construcción de derechos colectivos, más hacerlo a través de la vertebración de la gente, en general solo se da en el ámbito laboral y en el ámbito sindical. La política en este terreno, yo creo que de forma muy bien intencionada desde la institución genera derechos colectivos, pero cada vez es una política más, ¿cómo diría yo?, menos vinculada a la construcción de comunidad, menos vinculada a la organización de gente. No porque no se quiera hacer desde la política, ojo, no estoy haciendo una crítica a las intenciones de los partidos, simplemente estoy constatando la realidad. Aquí toda la gente que estamos, no, pero el 70% somos militantes de alguna organización, ¿no? No hay una vertebración entre la política y la población en general hoy en día. Hay una política, ¿cómo diría yo?, clientelar en el mejor sentido de la palabra clientelar, ¿no? Es como un convenio colectivo, cuando lo firma se le aplica a la gente, pero la gente no ha participado en el convenio colectivo. No se percibe igual el convenio colectivo, esto es así. No es lo mismo, puedes firmar una buena subida salarial, pero si la gente la percibe como un apartado del BOE, pues no estás haciendo bien la acción sindical. El convenio colectivo tiene que ver con los resultados y con el proceso de construcción del convenio colectivo. Pues bueno, salvando las distancias, en la política yo creo que pasa un poco igual. Hay que vertebrar socialmente. Yo creo que el gran... No es tampoco infalible, ¿no? Pero el gran factor de contrarrestar el poder de la actual extrema derecha es la vertebración social. Y digo que no es infalible porque precisamente algunas de las iglesias evangélicas, por ejemplo, son un gran factor para entender, por ejemplo, el bolsonarismo. Es decir, sí hay espacios de organización colectiva reaccionaria, ¿no? Y este tipo de iglesias son un ejemplo claro. Pero penetra peor estas nuevas extremas derechas en las sociedades articuladas, ¿no? Yo estoy en Navarra, yo vengo de Euskadi y yo la gran diferencia que noto entre la sociedad vasca y la sociedad madrileña no es como votan, también es el nivel de articulación social que existe. Es decir, en Bilbao casi todo el mundo es de algo. De un sindicato, de un partido, del Atleti, de una sociedad gastronómica, de un choco, de una asociación de vecinos, casi todo el mundo es de algo. De una comparsa en fiestas. En Madrid casi nadie es de nada. Sea de centro, sea de derecha o sea de izquierda incluso. La gente en general no está articulada. Digo Madrid no por nada, sino porque es donde vivo ahora, ¿no? Y luego, junto con estas dos cosas, yo creo que la necesidad de recuperar vínculos, ¿no? Cuando se hacen este tipo de charlas o de encuentros, a mí me parece muy, muy importante porque yo creo que el riesgo también de la despersonalización, en este caso de la militancia, como de la acción sindical, a mí me parece muy riesgoso, muy arriesgado, por decirlo bien, ¿no? Yo creo que el vínculo social es condición también necesaria para poder reconstruir ese contrato social y para poder vertebrar sociedad. La prueba la tenemos en que tras el espejismo de que a través de las redes se iba a democratizar el acceso a la información e íbamos a generar unas redes absolutamente maravillosas, progresistas, donde como nos vamos a enterar de todo y como vamos a compartir todo, vamos a ganar los buenos. Bueno, luego ya después esta visión de un optimismo digno de mejor causa, claro, ya nos enteramos de lo que eran los algoritmos y que aquí nadie pega una puntada sin hilo y que esa conversación pública de mentiras, de falsedades, de fake news, como se quieran, o de bulo, como se quieran llamar, ahora está absolutamente mediatizada
e incluso organizada por poderes económicos muy determinados que han hecho de la polaridad, de la polarización, una nueva forma de conversar en público, que es un puñetero desastre en términos de construcción de algo sano. Yo creo que esto también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Y creo que el mundo que sigue estando mejor ubicado para poder hacer frente a esto, yo nunca me vais a oír una crítica populista a la política. Yo creo que la política es fundamental, ¿no? Y las instituciones. Pero creo que el mundo que está mejor situado para hacer frente a todo esto sigue siendo el mundo sindical, ¿no? Porque creo que combinamos esas tres herramientas, ¿no? La capacidad de generar normas, de generar un cierto contrato social en la empresa, en el sector, en la sociedad, con hacerlo vertebrando gente, o sea, haciendo con gente, contando con participación, cuando se hacen bien las cosas y generando vínculo entre la gente, ¿no? Y me callo porque he hablado bastante más de lo que debía, de lo que quería incluso, y así damos más tiempo también para el coloquio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Unai, por estar hoy aquí. Un día especialmente difícil porque tenemos movilizaciones en todo el Estado con el tema de la DANA, ¿no? Nos estamos concentrando, bueno, a las 12 nos hemos concentrado en todos los ayuntamientos y centros de trabajo. Entonces, agradecerte especialmente hoy que estés aquí. Por un momento he visto ahí una niña de 2 años que bajaba la media del público, pero bueno, ya veo que se ha ido. Bueno, primero recordaros, tenéis aquí un número de teléfono en la pantalla si queréis enviar preguntas, ¿vale? Iremos haciéndoselas a Unai aquí en directo. Algunas preguntas ya han llegado previamente, que las hemos filtrado Jan y yo y las hemos agrupado un poco por temáticas. Muchas de ellas tú ya las has tocado en este análisis previo que has hecho, especialmente pues, las de actualidad, ¿no? De la DANA, de las elecciones de Estados Unidos que también nos habían llegado, el tema de la extrema derecha. Entonces yo, si te parece, voy a empezar situando nuevos temas, ¿no? Si luego nos da tiempo profundizamos un poco más en ese análisis, pero prefiero que no se queden temas importantes sin tocar. Me gustaría hablar del tema de los cuidados, ¿no? Un asunto estratégico, transversal, nos afecta a todos, a todas, en algún momento todos y todas vamos a cuidar de alguien, ¿no? La actividad de los cuidados ha sido durante décadas sinónimo de precariedad, de bajos salarios, de baja consideración social, ha estado claramente feminizada, ¿no? De hecho, bueno, la maternidad provoca carreras laborales discontinuas, es la causante de mucha parcialidad no deseada, explica en gran parte la brecha salarial, ¿no? Que sufren las mujeres. Sé que Comisiones Obreras ha presentado recientemente 100 medidas para un pacto estatal e integral de los cuidados. Mi pregunta es si realmente crees que los cuidados va a llegar a ser, ¿no? Si lo podemos colocar en la esfera pública y va a llegar a ser uno de los pilares del estado de bienestar y vamos a poder sacarlo, ¿no? de este ámbito privado de las familias y sobre todo de ese rol de las mujeres. Pues fíjate, antes cuando hablaba de la reconstrucción de ese contrato social y de los elementos novedosos o añadir, ¿no? al viejo contrato del siglo XX, he hecho mención a la vivienda, a la formación y no he hecho mención, ahora tendría que decir yo, para dar pie a la pregunta, no he hecho mención, habría que dejar algo. Se me ha pasado al elemento central de mejora cualitativa de ese nuevo contrato social, que es todo lo que tiene que ver con la estrategia de cuidados. O sea, los cuidados fue la pata que se cayó del anterior contrato social por una sencilla razón que la has apuntado tú en el final de la pregunta, ¿no? Porque se determinó de forma más implícita o más por la vía de los hechos que los cuidados se iban a dar en el ámbito privado, familiar, por parte de las mujeres y gratis. Entonces se protege la contingencia del desempleo, de la enfermedad, de la vejez, pero la necesidad de ser cuidado porque eres una persona dependiente, porque eres un niño o una niña, porque eres una persona mayor, esto se va a dar en el ámbito familiar
Y esto al final es el gran elemento que explica las brechas, al menos, luego hay muchas más cosas, ¿no? Desde un punto de vista más sociológico y tal, pero en el ámbito laboral casi todas las brechas de género en realidad se explican de una forma más directa o más indirecta por la feminización de los cuidados, ¿no? Esto a mí me hace mucha gracia cuando hay debates de estos con el feminismo liberal, ¿no? Que viene a decir que sí, igualdad sí, pero bueno, como ya lo pone en la ley, todos somos iguales y lo que hay que hacer es que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollar nuestras potencialidades. Dices, sí, ya, claro, pero que venimos de una desigualdad de partida, ¿no? ¿No? Porque la ley dice que somos todos iguales. Ya. El 73% de la contratación a tiempo parcial es femenina por una cuestión genética, por una cuestión de que estructuralmente, como las mujeres cuidan en general, son más empleadas a tiempo parcial y al final, aunque no sea tiempo parcial deseado, pero lo acaban asumiendo porque necesitan compatibilizarlo con los cuidados en casa. ¿Por qué las brechas salariales se explican en parte por los complementos, por las estructuras salariales? ¿Por qué hay sesgos de género en la composición de los salarios? Pues porque muchos de los complementos están ligados a la estabilidad en el empleo, a la permanencia en el puesto de trabajo durante X horas o elementos con un sesgo de género. ¿Por qué en los sistemas de promoción de las empresas acaban apareciendo también sesgos de género? Porque cuando no están bien objetivados, muchas veces los sistemas de promoción no tienen que ver con razones objetivas, tienen que ver con el mundillo informal que se genera al lado de la relación de trabajo. Entonces sabemos que muchas veces se asciende o se ocupa un puesto u otro, pues porque te relacionas en la empresa, no necesariamente en las horas de trabajo, sino en los potes de después. ¿Y los potes de después estábamos igual hombres y mujeres? No. Claro, son muchas formas que acaban explicando casi todas las desigualdades y en casi todas el sesgo del cuidado, es decir, de quién cuida en casa y quién tiene las tareas en casa, pues ha sido muy, muy determinante, ¿no? Y ahí la política pública de cuidado yo creo que es ahora mismo el gran reto del modelo social en un país como España, por una cuestión de generación de empleo, por una cuestión de cuidado digno a las personas y por una cuestión también de permitir precisamente la igualdad real, no solo legal, no solo nominativa, sino la igualdad real entre mujeres y hombres, ¿no? Y por eso el sindicato yo creo que está haciendo mucha bandera de la estrategia de cuidados, de las condiciones de trabajo en las que se dan los cuidados. Claro, se reproduce lo mismo, sectores feminizados, peores condiciones laborales, subcontratación. No, es que se ha externalizado el cuidado, ¿no? No se ha externalizado porque nunca estuvo internalizado, salvo en un pequeño porcentaje, residencias públicas y tal. En general, son sectores que ya se han construido en base a que la administración pública ha derivado fuera la responsabilidad, manteniendo condiciones de licitación muchas veces absolutamente temerarias que impiden unas buenas condiciones de trabajo. ¿Tiene esto que ver con que son sectores feminizados? Bueno, yo estoy absolutamente convencido, ¿no? Yo recuerdo muy bien un conflicto en la ayuda domiciliaria en Bilbao en su día, donde las mujeres que formaban parte de ese servicio habían empezado en una cooperativa, que eran mujeres con problemas de inclusión laboral, pues porque el trabajo era percibido como un complemento al sueldo del marido y muchas pues habían tenido problemas, incluso de violencia de género, ¿no? Aquella cooperativa, muy bien intencionada en un primer momento, acabó siendo un lastre para que esas mujeres cobraran el convenio colectivo. Y hubo que montar una bronca de padre muy señor mío para poder equiparar a un salario digno, que por cierto se llevó por delante la cooperativa, la forma de licitar, bueno, y todo. Y cómo se hizo a través del conflicto y a través de la organización de aquellas mujeres, ¿no? A mí me parece que la estrategia de cuidados, que la política de cuidados es la más importante ahora mismo para poder, como digo, recuperar este contrato social que apele, ¿no?, a las cosas que vinculan a la gente con lo público. Yo siempre digo que la gente cuando va a votar, y a veces pensamos que la gente vota como si fuera tonta, la gente no es tonta, la gente, el problema es en base a qué se siente a ir, por qué se siente apelada cuando va a una urna, cuáles son los elementos de disputa por los que la gente va a votar, ¿no? Yo creo que el gran reto de cualquier fuerza progresista es que la gente se sienta apelada a votar en función de estas cosas.
de si alguien le va a garantizar que tiene residencias, que tiene escuelas, que tiene universidades, que tiene centros sanitarios, y esa disputa, ahí digo lo del vínculo, pues es muy importante que se vertebre socialmente, y los cuidados es muy perceptible, ¿no? Además son políticas que se pueden impulsar también desde los ayuntamientos, y esto sí genera un efecto de comparación, ¿no? Un ayuntamiento que cuide bien a sus personas dependientes respecto a otro que no las cuide bien, pues es un gran banderín de enganche de una política pública progresista respecto a una que no lo sea, ¿no? Luego, desde todos los puntos de vista, el tema de los cuidados a mí me parece determinante. Han surgido otras dudas en esto que has hablado de la importancia de crear comunidad. Se ha preguntado mucho sobre el auge de la inteligencia artificial. Estamos, creo que, sumidos en una revolución tecnológica en las cuales las formas laborales, relacionales, sociales, educativas están cambiando mucho. Bueno, yo soy socióloga y estamos haciendo pues investigaciones sobre estos temas, y uno de los temas que ha surgido mucho es sobre cómo la tecnología está causando individuos como en un enjambre, ¿no? Están unidos pero separados. Entonces, ¿cómo creamos comunidad en este contexto? Pues esa sí que es buena, esa sí que es buena, ¿no? Porque a eso me refería yo con ese optimismo que creo que tuvimos al principio con la proliferación de las redes y de estas nuevas formas, y nos hemos dado cuenta que esto funciona un poco así, ¿no? En base a enjambres, a realidades que funcionan casi en sectas yuxtapuestas, donde al final hemos llegado a la conclusión de que cada uno vive una realidad paralela, ¿no? Que es lo que trataba, y es exactamente lo que dices tú, claro, la inteligencia artificial, el impacto que tiene en la actividad laboral es potencialmente brutal, ¿no? Muy variopinta también, ¿eh? Muy variopinta. Yo aquí tampoco, o sea, ni ser un optimista digital de esto, de no va a pasar nada y tal, pero tampoco pensar, esto como todo depende un poco cómo se aplica y cómo se gobierna, ¿no? Pero la capacidad de esto, disruptiva, que se dice ahora el palabra que tiene, es brutal, ¿no? Y además, ya no solo la forma de producir o de distribuir, ¿no? Esa es la capacidad de, a través de la generación de datos, poder predecir las cosas que van a pasar y poder inducir las cosas que van a pasar, ¿no? Que esto es la leche. Esto es, tampoco se puede, sin esto tampoco se puede entender bien el auge de las extremas derechas, ¿no? El tal Steve Bannon estas políticas de generación de miedos y de darle a cada uno la respuesta reaccionaria a su miedo particular tiene mucho que ver con la agregación de datos y con la segmentación luego de las campañas. Esto es la leche. Esto ya no es un cartel que ponga por el cambio, con el cambio o no sé qué. Esto es de una forma de martillear las conciencias de las personas con materiales, con vídeos, con imágenes, con mensajes que tienen que ver con los miedos que se ha detectado en función de cómo te mueves tú por Internet. Es que es de aurora boreal el asunto, ¿eh? Es que es muy gordo. Pasa que, claro, esto hay que verlo también como un potencial. Nosotros también tenemos que aprender en ese terreno, ¿no? Bajándolo al sindicato. Nosotros, cuando hagamos una campaña para reivindicar la determinación de contingencia en las lesiones musculoesqueléticas de las mujeres que trabajan en no sé qué sector, tenemos que segmentar la información que recibimos y la información que damos. Porque seguimos yendo a veces con información de un brochazo. Y claro, pues no es lo mismo trabajar en una obra que en una oficina que ser camarera de piso. Y tú los mensajes, si los segmentas a tu afiliación o a quien no es tu afiliación, pero trabaja en esos sectores, le puedes dar un mensaje sindical absolutamente adaptativo a su realidad, sin reproducir esa idea de enjambre. Porque claro, nosotros queremos generar sindicato de clase, no solo un sindicato que dice tu problema es la posición de la muñeca cuando levantas la cama y que sepas que en no sé qué juzgado hemos ganado una declaración de contingencia y aquí una no sé si me explico, pero hay que aprovechar toda esta potencialidad para adaptar nuestras posiciones, nuestros logros, nuestros valores, pero partiendo de que esto existe y desde ahí tratar de generar comunidad. Bueno, es un poco una tautología lo que es, en el sentido que he venido a decir lo mismo que tú has preguntado, ¿no? Porque la respuesta no es muy sencilla, ¿no? Pero sí hay que cobrar
conciencia de cómo funciona ahora este merengue, ¿no? Porque es que si no creo que no estamos entendiendo muy bien lo que pasa, ¿no? No sé, creo que no he contestado. Otro tema, Unai, que no hemos comentado, que no ha salido en tu análisis previo, es el tema de la salud mental, ¿no? Que creo que es un tema clave para las personas jóvenes. El suicidio está entre la primera causa de muerte no accidental en las personas jóvenes. Bueno, entre las causas apuntan, ¿no? Las redes sociales, la precariedad laboral, el aislamiento social, ¿no? Que viven los jóvenes. Ahora mismo la sanidad pública no da una respuesta adecuada a esto, ¿no? Los jóvenes que no pueden pagarse un psicólogo privado no reciben muchas veces esa ayuda a tiempo, ¿no? No reciben esas herramientas para poder hacer frente a esas enfermedades mentales y muchas veces esto deriva pues, en un agravamiento de ese problema que termina precisamente pues, en el suicidio, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un problema tan grave ante esta falta de recursos y de apoyo a un colectivo tan vulnerable, ¿no? Pues lo que podemos hacer, bueno, está ahí Yolanda, que seguro que puede explicar muchísimo mejor que yo como secretaria de Juventud de la Federación Sanidad y Servicios Sociosanitarios, ¿no? Bueno, yo creo que hay que invertir en una sanidad pública y de atención primaria que aborde todas las posibles patologías y también esta desde el sistema público, porque el problema es en efecto, esta es una de las patologías y de los problemas de salud que en general pues se ha entendido que se tenían que analizar a través de los recursos privados que podía tener cada uno y se atendían seguramente de forma deficiente desde la sanidad pública, salvo cuando ya había pues, una situación de patología mucho más avanzada, ¿no? Pero esto tiene que ver, lo voy a intentar relacionar con lo que yo me refería antes, con hasta qué punto la percepción de las personas respecto a sus problemas y sus incertidumbres, ¿no? Alguien dijo, pero vuelvo a traer al afable Pérez Reverte cuando dice eso de la generación de cristal, ¿no? Has visto la generación de cristal cruzando puentes y yendo allí los pobres con esto a tratar de limpiar, y él se quejaba de que si las botellitas no se conservaba el tapón y estaba... claro, la generación de cristal es como lo de la violencia de género, ¿no? Se viene a afirmar que ahora la gente ha perdido, o digamos, nivel de tolerancia al sufrimiento o al malestar, ¿no? La frustración. Sí. La frustración, no saben gestionar. Pero el problema es que cuando las sociedades avanzan, se diagnostican como cuestiones que hay que combatir, elementos que antes se asumían, se daban por sentados. Y que un niño lo pasara mal porque le hiciera muy bien, pues chico, pues espabila, y si te dan una, pues date dos. Y ahora entendemos que esto hay que abordar, esto es una patología y hay que abordarlo. Y ahí se genera la expectativa de las personas de que, oye, yo tengo un problema de salud mental y quiero que la sociedad me ayude a abordar el problema de salud mental. Hace 30 años, si a mí me pasaba eso en el colegio, lo ocultaba. Porque si yo decía, yo no estoy hablando por mí, no, mi madre no era así, quiero decir, pero una persona muchas veces, si iba a casa y decía con 12 años, mamá o papá o ama baita, tengo un problema de estrés y de falta de expectativa y de aislamiento social, pues mucha gente le daba un bofetón y te voy a quitar yo. Claro, ¿por qué lo ligo con el tema de la violencia de la violencia de género? Hay quien dice, joder, se está invirtiendo más que nunca en políticas de violencia de género y los datos son peores que nunca. Esto no sirve para nada. El razonamiento es justo al contrario, decir, no. Como se ha hecho sensibilización con esto, ahora no se toleran cosas que hace no 30, 40 o 100 años, hace 15 años se asumían como normal. Y a mí, estoy en un bar y me toca el culo un tío y lo mismo, primero, igual le suelto una hostia de primeras y luego si hay un punto voy y le denuncio. Y antes iba en la condición de... Claro, es otra de las paradojas, ¿no? El empoderamiento de la gente, el no querer tener un estrés, el no querer tener una situación de depresión que me lleve a una especie de, pues eso, de depresión, hace que yo demande ahora cosas
que si no se satisfacen me generan un alejamiento de ese concepto de que el Estado me protege, de que el poder público me protege. Y yo creo que eso es parte también de lo que está pasando, que las necesidades son distintas. Muchas de estas cosas, pues antes le asumían como que iban a beneficio de inventario y te las tenías que tragar porque el mundo era así. Claro, hoy no. Se mejoran las expectativas de salud mental, se mejoran las expectativas de igualdad, de respeto a mi cuerpo y todo este tipo de cosas, y luego, a veces, no hay cobertura a estas nuevas necesidades que se ha generado. Es bueno que se generen, pero claro, luego hay que darle cobertura, porque si no, yo ya no espero solo de la sanidad, joder, que me arregle cuando me roto una pierna. Claro, tú cuando eras un crío, ¿para qué estaba el médico? Pues te hacías una brecha jugando al fútbol. Y ya está, porque al final a un niño no le pasan más cosas que esas, ¿sí? Claro, ahora pues son otras las expectativas, que si no se cubren, generan yo creo que ese gap, ¿no? Y yo creo que el tema de la salud mental y cómo esto está incidiendo en la juventud y cómo la juventud percibe que tiene problemas de salud mental es un tema súper relevante. Yo soy del 72. A mí se me ocurre decir en el colegio que tengo un problema de salud mental, bueno, vamos, empezando por el profesor y siguiendo por tus compañeros, te dice, tú lo que eres un pijo. Por no decir otra cosa, que ya sabéis cuál tú eres eso, ¿no? No sé, tampoco sé si exactamente, porque lo que es el tema de salud mental, pues en efecto, yo creo que es inversión y asumir que esto es una parte de los elementos de sanidad, de salud pública, que tenemos que poner, reforzar en los sistemas públicos, ¿no? Yo voy a preguntar un poco, ya lo has mencionado ligeramente, pero quiero incidir ahí. El Fordismo nos ha traído una serie de beneficios en el sentido de mayores derechos laborales, vacaciones, que se ha evidenciado como esto beneficiaba tanto a la empresa como al trabajador. Entonces, ¿por qué hay una reticencia de la patronal en reducir la jornada? ¿Es por esto que has mencionado, por un desajuste emocional, por estas tendencias conservadoras a seguir con una idea emocional la cual no es rebatible casi ni científicamente porque se basa en prejuicios? Yo creo que la resistencia de la patronal a reducir la jornada tiene que ver con mantener mayores beneficios y mayores rentabilidades. Si tú rebajas la jornada, directamente el salario hora se incrementa y por tanto pues es un tema de disputa de rentas y disputa de la distribución de la riqueza, ¿no? Pero también hay parte de esto que dices, porque yo creo que tiene que ver también con una parte cultural, ¿no? De este concepto de la presencialidad y de que la productividad se gana en las empresas y en los sectores a la vieja usanza, ¿no? Es decir, intentando que trabajen lo más posible y por el menor salario posible. Claro, es verdad que si tú trabajas mucho por bajo salario y produces, pues la productividad de la empresa se puede incrementar, pero de una manera perversa, ¿no? Yo creo que el reto es el contrario, es tratar de mejorar las condiciones de trabajo y que en todo caso las mejoras de productividad se ganen a través de otras formas, ¿no? Y con el tiempo de trabajo, y muy ligado a lo que estamos hablando, fijaros, ¿no? Va en streaming, no va en... No, estamos aquí, ya no hay medios y para mí, no está... más importante que el tiempo de trabajo, fijaros lo que os digo, es la distribución y el control de la distribución del tiempo de trabajo. O sea, lo tengo relativamente claro. En la economía a la que vamos, es decir, en una economía más fordista, en un taller de producción en cadena, bueno, no sé, más o menos ya sabes cómo va eso, y se trata de reducir el tiempo de trabajo. En la economía en la que estamos, muchas de las actividades, el hecho de que tengas 40, 38, 37 horas por convenio colectivo es menos importante, primero, a que se cumpla la norma, que esa es una, y dos, a cómo se distribuye el tiempo de trabajo, pues, sobre todo en las distribuciones irregulares, ¿no? Y alguien puede pensar, ¿esto se está refiriendo a un estudio de arquitectos? Bueno, pues sí, pero me estoy refiriendo también a la ayuda domiciliaria. Es decir, esto afecta a todos los sectores productivos. Si yo tengo una empresa en la que salgo a las 5 de trabajar, pero estoy contestando emails hasta las 12, es muy discutible que mi jornada laboral haya terminado a las 5. Si yo visito 5 centros de 5 hogares para cuidar, para atender a 5 personas dependientes, un auxiliar de ayuda domiciliaria,
y no se me computa el tiempo de desplazamiento, pues igual he trabajado 5 horas ese día, pero en la práctica seguramente he estado 8 horas enfangada en el trabajo, ¿no? Con lo cual el cómputo del horario y la distribución del tiempo de trabajo es determinante, porque además es lo que irrumpe en tu vida, ¿no? A veces, bueno, pues si tengo que salir a la 1, salgo a la 1, si tengo que salir a las 2, salgo a las 2, pero el problema es saber cuándo voy a salir y tener certeza de cuándo voy a salir, porque eso me va a permitir organizar mi vida, si tengo que ir al colegio a por un niño o una niña, o si tengo que ir a visitar a no sé quién, ¿no? Y la negativa de la patronal, pues yo creo que es comprensible en el sentido que quieren mantener sus beneficios, por un lado, y por otro lado, pues porque yo creo que seguimos teniendo una patronal en la que pesan mucho los sectores menos dinámicos de la economía española, ¿no? Una patronal muy mediatizada por el comercio, la hostelería y el campo, pues apaga y vámonos, ¿no? Pero así andamos. La derecha y la ultraderecha hace un señalamiento, ¿no?, de las personas migrantes, especialmente los menores, los menas, ¿no?, como el principal problema de seguridad del país, ¿no? A ti te hemos escuchado decir que el debate no es inmigración sí o no, sino cómo hacerla. ¿Cómo la hacemos, Unai? Pues esta es otra. Es que tampoco había salido. No, pero es importante situar los términos del debate, ¿no? Porque, claro, yo creo, como a veces esto del añorar supuestos pasados idílicos, a veces parte de una lectura absolutamente errónea de la realidad. Claro, o sea, que España y que Europa van a necesitar millones de personas migrantes, es que esto ya no está en discusión porque la decisión ya la hemos tomado. Ya la hemos tomado simplemente atendiendo a los datos de natalidad que en España ha habido desde los años 80. Es que esto ya no tiene vuelta de hoja. No sé en qué medida, pero cuando el Banco de España era, ¿no?, el que dijo que íbamos a necesitar 24,6 millones de personas migrantes de aquí al año 53, o la ministra de Seguridad Social dice que entre 200 y 250.000 personas migrantes cada año hasta mediados de siglo, lo dicen porque es que no hay más que ver la evolución demográfica de un país que desde los años 80 tiene una tasa de natalidad por debajo a la tasa de reemplazo. Es decir, es que como no vengan, se va a parar el país. Pero es que esto no es estos vuelven a ser números, ¿no? Luego, hombre, dependerán los sectores que se tal, la productividad de la economía, que en vez de ser 24,6 sean 21, 18 o 27, no lo sé. Pero que va a tener que haber un flujo migratorio en España y en Europa, vamos, es que esto está fuera de discusión. Entonces, claro, ahí hay que situar el debate, porque si no, la añoranza a la homogeneidad racial que teníamos cuando cuando las cosas eran seguras, o como escribía Muñoz Molina, cuando todo era, ¿cómo era? Cuando todo era, no me acuerdo cómo se titula el libro, bueno, cuando todo era seguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues aquí yo creo que también hay que ser conscientes de que este es un tema delicado y de difícil gestión, y que tampoco valen discursos facilones y voluntarismos, ¿no? Las movilizaciones masivas de población siempre son un lío. Siempre son un lío. No lo quiero problematizar. Ya he dicho que es una necesidad que va a ser así y que es bueno además que sea así. La humanidad ha evolucionado también, bueno, es bueno que sea así, a ver si me explico. La humanidad ha evolucionado mediante la mezcla y no es bueno en el sentido que mucha gente migra por pura necesidad. Es decir, ojalá no tuvieran que migrar. A ver si me explico bien, porque sería muy importante reforzar estos países, ¿no? Pero a partir de ahí hay que tratar de articular procesos de migración. Yo ya sé que sobre todo en la izquierda esto de la migración ordenada no suele gustar. De la migración organizada, quiero decir. Porque la migración desorganizada hace que la gente sea muy vulnerable a mafias, muy vulnerable a que no se cumplan sus derechos laborales y muy vulnerable a que, como no se cumplen los derechos laborales, las poblaciones autóctonas o no autóctonas, pero sí instaladas, las vean como una amenaza. No sé si habéis visto el vídeo del peruano con el Make America Great Again el otro día. Estaba Trump, hemos ganado no sé qué, porque aquí no puede ser que entre quien quiera, en perfecto castellano como estamos hablando aquí. Y decía la periodista, uy, ¿y usted de dónde? Yo de Perú. Y decimos, esto no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Claro que puede ser. O sea, el ser humano, el género humano no es lo que queremos que sea, es lo que es, y hay de todo como en botica. Y este señor tiene una percepción. Yo ya he entrado, yo me he instalado aquí, que no venga más.
para amenazar mi estatus. Claro, esto hay que hacerlo organizando bien los flujos migratorios. Y esto requiere reforzar las políticas de contratación en origen, de determinación de dónde puede trabajar la gente para que trabaje en condiciones, de garantizar la habitabilidad, de procesos de migración circular, que también hay veces que se critican parte de la izquierda porque es utilitarista. No, utilitarista no. O sea, si tú trabajas en un país donde una parte de la actividad productiva es de temporada, es perfectamente razonable que la gente trabaje esa temporada. Y a lo mejor luego puede volver a su país. Pero es que estas personas quieren volver a su país muchas veces. Oye, yo veraneo en Conil y ahí hay gente subsahariana que está vendiendo cosas por la calle y que cuando puede ahorrar un poco se quiere ir a ver a su familia porque está mandando dinero a su familia, que esta gente tiene vida y tiene que emigrar porque no le queda más remedio. Es decir, hay que tratar de organizar los flujos migratorios, garantizar la igualdad de derechos, garantizar los derechos de ciudadanía a la gente que viene y combatir la inmigración ilegal. Hay que tratar de combatir la inmigración ilegal. Otra cosa, si alguien está pensando que no estoy de acuerdo con un proceso de regularización, es que cuando se generan bolsas de migración irregular que está aquí en nuestro país, evidentemente hay que acabar regularizando esa situación. Pero no hay que aspirar a que las regularizaciones extraordinarias se conviertan en lo ordinario. O sea, lo ordinario es que las políticas migratorias ordinarias funcionen bien. Eso es lo que hay que tratar de hacer, en mi opinión, ¿no? Y es manifiestamente mejorable. Mi hermana trabaja en servicios sociales y me decía que un día tuvo que reiniciar todos los trámites de arraigo, de la concesión de la figura de arraigo, porque los papeles que había rellenado la chavala, la mujer que iba a obtener sus papeles, estaban traducidos por un traductor que no estaba homologado. Yo no sabía que había traductores homologados y otros no. Luego me han dicho que sí, que esto es así. Y tuvo que reiniciar todos los trámites. Acojonante. Menos mal que está asesorada por esta entidad de la Diputación de Vizcaya, porque si es una persona individual, pues bueno, vamos, sería tiros en la oficina, y no es una forma de hablar, ¿eh? Y no me extraña, ¿no? Es decir, hay que fortalecer los sistemas de, migración, insisto, planificada, organizada, para el que no le guste la palabra ordenada, y tratar de que, pues los otros sistemas que son, en general, dramáticos para la gente, pues ocupen cada vez un papel menor. No sé si nos da tiempo para más preguntas. Sí, antes has mencionado ligeramente la existencia como de un feminismo burgués, un feminismo blanco. Vale, actualmente nos encontramos en torno a la cuarta o quinta ola, según el autor, y la sociedad civil tiende a pensar que el feminismo es una ideología homogénea en la cual no hay disputas, ¿no? Y hablando del auge de la extrema derecha, creo que el feminismo se ha ido colando de forma paulatina en esto, o sea, más bien al revés. La extrema derecha se ha ido introduciendo un poco en el feminismo, de esto de que el capitalismo tiene la capacidad de aglutinar todo aquello que es revolucionario. ¿Qué opinas sobre esto y qué se debe hacer? Bueno, yo creo que en general la extrema derecha, la única penetración que ha tenido en materia de feminismo o de derechos LGTBI son con una utilización bastante perversa, pero bastante inteligente, de la existencia de... A ver si me explico bien para no meterme en un lío. Digamos, de personas, a veces migrantes, con culturas asentadas en conceptos machistas y homófobos muy evidentes, lo queramos decir o no lo queramos decir, con una propensión mayor, por ejemplo, a agredir a una persona homosexual que se encuentran por la calle, y vienen a situar la contradicción entre los derechos LGTBI y los derechos de las mujeres con el proceso migratorio. Claro, esto es hacer de la anécdota categoría, esto es y hay que combatirlo, a ver si me explico. Pero tiene su punto de inteligencia. ¿Por qué? Porque es verdad que hay determinadas culturas muy instaladas todavía en conceptos muy homófobos y muy machistas. ¿Quiere decir que una persona de ascendencia subsahariana, de ascendencia, por ejemplo, magrebí, tenga que ser? Evidentemente no.
Pero ojo también con no leer bien las realidades, porque a lo mejor nos equivocamos, ¿no? Cuando se dice ha habido una agresión de una persona migrante, de una persona de ascendencia magrebí, que ha robado, ha agredido sexualmente a alguien, y se pone mucho el foco en el hecho de que es de ascendencia magrebí. Nunca se pone el foco, por ejemplo, en si esa persona ha mamado una cultura machista o si esa persona es muy creyente en el Dios que sea. Se selecciona cómo se perfila, ¿no? Pero, bueno, son elementos que generan incertidumbre en la gente, porque son elementos que no se pueden generalizar, pero que existen. De la misma manera que la sociedad no es una cuestión de racismo, es una cuestión es igual de tolerante al machismo la sociedad española en el año 2024 que en el año 40. No. ¿Quiere decir que todo el mundo era un machista impenitente en España en el año 1940? No, pero vamos, que había patadas, pues eso es así. Eso es así. Es un poco concebir esas realidades, ¿no? Yo creo que la extrema derecha, sobre todo, lo que hace es utilizar el factor de choque cultural que se puede dar en algunas situaciones para hacer de eso categoría, ¿no? Cuando en España yo creo que hay que negar la mayor, es decir, el proceso de integración del fenómeno migratorio en nuestro país a mí me parece que es estupendo, en general. O sea, los elementos de choque que puedan darse tienen que ver no con el elemento migratorio, con el elemento racial, tienen que ver con las situaciones de pobreza y de desigualdad y de exclusión. Y se generan situaciones de gestión difícil, normalmente en espacios periféricos ligados a muchos niveles de desigualdad y de incluso de marginalidad, y en espacios quizás no urbanos, más rurales, donde en momentos muy rápidos ha habido una mutación brutal de la composición étnica de una comarca, ¿no? Y esto, a ver, nos guste o no, esto es de gestión difícil. Y normalmente, además, los que explotan a estas personas durante 16 horas al día son las que luego les gustaría que desaparecieran el resto de las horas del día. La que habían trabajadores a los que luego expulsan a la noche cuando salen a tomarse un gin tonic, si es que pueden permitirse un gin tonic, querrían que estuvieran temporalmente en el Magreb y al día siguiente volver a ponerles a trabajar a las 6 de la mañana de sol a sol, ¿no? Pero es verdad que hay algunos elementos que generan choques que hay que saber que están ahí y que hay que gestionar convenientemente, pero fuera de esos escenarios muy puntuales, yo creo que el proceso de convivencia en España, no sé si decir que es ejemplar, pero casi. Yo creo que en general en los millones de personas migrantes que hay en España no hay ningún problema, ni tiene por qué haberlo. Bueno, me están pidiendo ya por ahí que vaya cortando, pero es que no me puedo ir sin hacerte una última pregunta. Hoy la charla era juventud y retos sociales. Si miráis un poco la media de edad que tenemos hoy aquí es bastante más elevada que la juventud. Hemos hablado, ¿no?, de la generación de cristal que se ha movilizado estos días en Valencia por la Dana, cuando siente el vínculo de la comunidad. A ver, un segundo. La historia nos ha enseñado que los derechos se conquistan, ¿no? No se regalan. Se consiguen a través de la fuerza colectiva, a través de la lucha de la clase trabajadora. Vemos a la juventud que al final, bueno, pues se mueve por patrones individualistas, todo se consigue rápido, con el clic fácil, las redes sociales, un poco este movimiento, ¿no? Estos patrones de la sociedad de consumo. Nosotros, como sindicato, la media de edad de las personas afiliadas es bastante elevada. No sé qué lectura estáis haciendo en el sindicato para atraer a la gente joven al sindicato, para el futuro del sindicato, la pervivencia y sobre todo movilizar, ¿no?, a la gente joven. ¿Cómo podemos ser capaces de movilizarla? Espero que me des alguna solución efectiva y rápida. Hacer esta pregunta la última no puede ser, porque esto te da para una ponencia congresual y no es el momento de hablar de las ponencias congresuales, porque entonces nos venimos arriba y echamos aquí la tarde y no
y no es plan, ¿no? Bueno, primero, fíjate, la juventud trabajadora, yo creo que es verdad que en España se afilia un poco tarde a los sindicatos, pero no quiere decir que no se afilie. Pasa que es justo cuando ya deja de ser joven. Es decir, los niveles de afiliación en la veintena, claro, esa es otra, depende hasta cuándo cuentes lo de joven, ¿no? Si hasta los 30 o hasta los 34 años, claro, 34 años como una persona joven. Y perdona que te interrumpa, igual se afilia, pero esa permanencia, claro, ¿no? Se afilia, le resuelves la consulta y se desafilia. ¿Cómo logramos retenerles? Es una afiliación más instrumental que también tiene que ver con las dinámicas de época, ¿no? Es decir, la gente en general hace una aproximación muy instrumental a casi todo. La gente se apunta a una televisión de pago si su equipo ese año juega la Champions y si no, igual lo deja para el año que viene, ¿no? Entonces, claro, el gran reto del sindicato es dar una cobertura y una estabilidad a la afiliación. La gente joven yo creo que tarda en afiliarse porque considera que mientras su situación es precaria e inestable, el sindicato no es un factor relevante y en todo caso lo es para darle respuesta a un problema concreto en clave de servicio sindical. Bueno, y eso está bien, pero genera rotación en la afiliación y en general tiende más a afiliarse cuando ya percibe que su situación laboral es de mayor estabilidad. Y ahí sí interpreta al sindicato como un elemento que le conviene tener no solo como un servicio, sino como una especie de valor de aseguramiento, por entendernos, ¿no? Y ahí ya las afiliaciones se estabilizan un poco más. Yo creo que el gran reto del sindicato es que la gente joven o no joven nos perciba no solo como un elemento de aseguramiento o de respuesta en un servicio sindical, sino como un factor organizativo. Es decir, que el sindicato es un hecho organizado. Es un hecho en el que hay que estar, porque si estás te va a ir mejor y porque estando te va a ir mejor. Y no solo un tema funcional y, como decía antes, clientelar, en el mejor sentido de la palabra clientelar, sino que esto no es el RACE para cuando tienes un accidente, sino esto es estar para que las carreteras estén mejor, porque esto va de correlación de fuerzas y de disputa y de lucha de clases, al final, que en el fondo sigue siendo de lo que estamos hablando siempre, ¿no? Entonces esto, pues yo creo que depende mucho de la proximidad del sindicato. Al final, nosotros como manejamos también muchos datos, no tanto como el Elon Musk pero manejamos bastantes datos, por ejemplo, sí tenemos bien medido que la estabilidad en la afiliación cuando la gente se ha afiliado en el centro de trabajo es mayor que cuando se ha afiliado en la sede. Y digo, oye, ¿por qué? Bueno, pues porque en general en la sede te has afiliado a un problema, a una atención, a un servicio y en menor medida a un hecho organizado. Cuando te afilias en el centro de trabajo, te has afiliado a una sección sindical, es decir, a un hecho organizado. Y ahí la estabilidad es mayor. Claro, ¿cuál es el reto? Pues estar donde está la gente. Poner los recursos donde está la gente. Explicarle a la gente que el sindicato no es una cosa que ya te lo hace el sindicato o el sindicato es para la clase trabajadora, sino el sindicato es de la clase trabajadora. Claro, es una aproximación distinta. Sindicato para o sindicato de. No, sindicato de la clase trabajadora. Nosotros no somos nada particularmente distinto a lo que tú seas capaz de organizar con las herramientas del sindicato, pero lo que seáis capaces de organizar en vuestro ámbito. Yo no te voy a arreglar el problema. Yo te puedo intentar subir el SMI. Pero si dicen que no, pues va a depender de la bronca que montemos. La jornada laboral pues va a depender de si acojonamos a Junts de que esto puede tener un coste político. O sea, así de claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es sobre todo proximidad con la gente. La clave del sindicalismo es la proximidad, la penetración donde está la gente. Lo demás está muy bien todo, es mejor atender bien que atender mal, evidentemente, pero la clave es estar con la gente y organizando gente. Pues con esa frase nos quedamos, ¿no? La clave es estar con la gente. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Unai.